Vale. Bueno, cuando guardéis el tema de, perdón, cuando os instaléis el Anaconda, lo abriremos, esto de aquí, el navegador Anaconda, y os explico un poco lo que tiene. ¿Suena por ahí un pitido o algo raro? Es mi cargador. Ah. Sonaba como cuando te quedas sin internet y saltas con el dinosaurio. No tiene sentido porque estás conectado. Y esto ha sido grabado. Anaconda realmente no es un software que haga cosas en sí mismo, sino que es como un gestor de softwares para trabajar con Python, con R, con software relacionado con el tratamiento de datos, todo lo que es data science y este tipo de cosas. Cuando lo abrís, tenemos aquí, por ejemplo, esto aquí es como el command de Windows simplemente, que es lo que te abre este tipo de terminales de MS2 para hacer cosas. ¿Os suena? Esto que... La consola. Bueno, pues cuando hagamos instalaciones muchas veces tendremos que ir a esto, ¿vale? Luego tiene aquí, que yo no lo suelo utilizar, otras formas de trabajar con Python, que es esto aquí del Jupyter Lab, el Jupyter Notebook, ¿vale? Esto aquí también es muy similar a lo del CMD, ¿vale? También sirve ¿lo veis? Para hacer simplemente también instalaciones y ese tipo de cosas, ¿vale? Luego tenemos aquí otra consola para, bueno, pues también para lo que es editar código, etcétera, que es esta de aquí. Lo que pasa es que nosotros vamos a utilizar este que se llama aquí Spider, este es el que utilizaremos. Y luego, como veis, tiene otras herramientas, que son estas. Yo no las tengo ni instaladas, te dice, instálalas, tal. Normalmente yo voy directamente al Spider este pinchando aquí en el Launch. O también, la primera vez cuando se os instala y tal, entrar aquí. Pero luego más adelante también podéis directamente aquí buscar Spider y pinchar en el Spider este. Bueno, por otra parte, esta herramienta aquí donde pone Environments, digamos que tú te puedes crear varios entornos en función de, bueno, pues me voy a crear un entorno para que todo lo que programe tenga que ver con no sé qué, con realización de aplicaciones gráficas, con tratamiento de datos, con lo que sea. Entonces, tú te puedes crear diferentes visualizaciones y compendio de librerías que tienes instaladas. Yo esto ni lo toco, ¿eh? Tampoco no somos informáticos, no vamos a hacer tantas cosas. Entonces, lo único es que aquí te va diciendo pues todos los paquetes que existen en Python, desde la herramienta esta Anaconda, hay más de los que él reconoce. Entonces, muchas veces lo que haremos es que, si están reconocibles desde aquí, los instalaremos desde aquí para que esté mejor instalado desde el gestor este que se llama Anaconda, ¿vale? Bueno, entonces, como os comentaba, lo normal iremos aquí para abrir el Spider. Por ejemplo, lo voy a abrir y veis un poco cómo funciona. ¿Cómo van esas descargas? ¿Bien? Bueno, ahí va. Por la mitad. Es que videollamada más descarga. Claro. Vale. Bueno. Bueno, vamos a ver. Voy a ponerlo como está por defecto para que me quede igual que a vosotros. Porque si no, como yo tengo ahí películas, lo he tocado un poco y tal. Lo que va casi en negro, yo creo que no lo vais a ver muy bien, ¿verdad? Está bien. Bueno, no se ve mal, ¿eh? Cuando le das al zoom se ve bastante bien, sí. ¿Cuándo qué? Cuando le das al zoom. ¿Se ve bien? Así como lo tienes, se ve guay. De todas maneras, voy a intentar poner aquí el Spider normal, a ver si así lo veis bien.
Vale. Bueno, así es como lo tendréis cuando arranquemos. Voy a borrar esto. Esto es un fichero nuevo ahí. Bueno, cuando lo arranquemos veremos esto. Y esto es tipo MATLAB, ¿no? MATLAB sí que lo habéis tocado. Voy a abrir MATLAB también, así os hago un poco de paralelismo y veis cómo son similares, ¿vale? Bueno, nosotros nos enseñaron Prima en primero. Vale, también es del mismo orden, del mismo tipo, perdón. Vale, normalmente cuando arrancamos MATLAB tiene una pinta como esta y, bueno, esto es lo que se conocen como código, digamos, interpretado en lugar de compilado. Y cuando hacemos aplicaciones en C o con el codesys, escribimos el código y solo podemos ejecutarlo al completo. No existe el ejecutar una línea para probar qué pasa. Tenemos que compilar, ver que todos los puntos y coma, paréntesis y corchetes están bien cerrados, etcétera, y luego todo se ejecuta. Y tú solo puedes parar de la ejecución. O como mucho existe el concepto de breakpoint, que es que dices, ejecuta hasta esta línea, y cuando llegues a esta línea, para. ¿Vale? Solo son los lenguajes compilados, digamos. Aquí estamos ante un lenguaje interpretado. Por ejemplo, en MATLAB, si ponemos A igual a 5, ahora esta variable la tiene ahí en memoria. Si ponemos B igual a 3, ahora esta variable la tiene ahí en memoria. Entonces, si hacemos A más B, nos devuelve el resultado. Claro, esto en C no podemos hacerlo. En C tendríamos que hacer el void main, no sé cuánto, paréntesis, corchete, tal, ¿no? Reservar memoria. ¿Cómo se llama esto? ¿Interpretado? Sí, interpretado. Entonces, Python, que es esta aquí, es lo mismo. Aquí tenemos el intérprete este, que voy a hacer lo mismo. Aquí es que no puedo cambiar el tamaño. ¿Lo veis bien? Sí. Imaginaos, A igual a 5, B igual a 3, y ahora hago A más B. Claro, es que este no me chiva los resultados, por defecto. MATLAB sí que chiva el resultado, eso que hemos hecho antes. A no ser que pongas punto y coma, y entonces ya no lo chiva. En Python no lo chiva por defecto. Y si pongo aquí A más B, pues me pone salida y me devuelve lo mismo que el otro. Es la misma historia. Lo digo por si estáis más acostumbrados a MATLAB o en alguna beca o en algún trabajo trabajaréis con MATLAB, que veréis que es lo mismo. No cambia nada. ¿Has hecho algo especial para que salga el 8 o sale solo? He puesto A más B y Enter. ¿Y con el A igual a 5 has puesto Enter? Sí. Ah, vale, vale. O sea, las operaciones sí que te da resultado, ¿no? Sí, las operaciones sí, y la llamada a variables también. Vale. ¿Vale? Bueno, pues yo podría poner este mismo código aquí, A igual a 5, B igual a 3, y, bueno, aquí para que me sacara algo por pantalla yo tendría que poner print A más B, ¿vale? Esto me lo sacaría por aquí, por el prompt, ¿de acuerdo? Bueno, voy a decir que me guarde esto, voy a guardarlo en las asignaturas, en lo nuestro. Vale, voy a poner aquí pruebas o lo que fuera. Bueno, esto es lo que se conoce como un script, un código, vamos, un fichero. Esto mismo en MATLAB también lo tenemos, no sé si lo recordáis, aquí podríamos hacer lo mismo. A igual a 5, B igual a 3. Y en MATLAB haciendo así sí que directamente lo imprime. ¿Vale? En MATLAB simplemente esto, en este caso, lo hace guardándolo en un fichero .m. ¿Vale? Y sería lo mismo, le dais aquí al run y hace lo mismo exacto. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Bueno, pero nuestro objetivo es aprender Python, no MATLAB, ¿eh? Solo es para que veáis la equivalencia.
¿De acuerdo? Mm. ¿Sí? ¿Habéis Sí. hablado? Una cosa, a la hora de instalarlo, me dice que puedo instalar Qt. ¿Lo instalo o no? A ver, el Qt yo lo tengo aquí. Es una cosa que, bueno, yo no sé usarlo mucho tampoco, la verdad, pero se ve que es algo como que va memorizando lo que sueles teclear y luego es para programadores, para ir muy rápido, ¿no? En plan, si hay un statement, o sea, una instrucción que pones muchas veces, pues él te la va proponiendo y tal. Lo podéis instalar si queréis. Vale. Vale, bueno, como veis, aquí es donde está lo que se llama el terminal, que es lo pensante, lo que te va diciendo los resultados. Aquí tenéis el historial de comandos que hemos ido poniendo en esta barrita de aquí abajo, ¿las veis? Ujú. Y aquí arriba tienes las variables que vas creando. Explorador de variables. Bueno, pues como en A he puesto un 5, pues la he creado como un entero. Si yo ahora creara C igual a 6.1, pues me lo crea como un float, ¿lo veis? Mm. Si yo pusiera una variable que la pongo entre comillas, pues me va a decir que es una string, ¿lo veis? Él solo ya decide el tipo de variable. Qué guay. Que, si os recordáis en Codesys, esto había que ir con ojo, ¿eh? Había que ir poniéndolo. También podríamos poner, por ejemplo, true, ¿eh? Y nos diría que es una variable de tipo booleana. ¿Lo veis? Y él solo lo va creando. Bueno, resulta que en MATLAB, por el propio nombre, que es un laboratorio matricial, Matrix Laboratorio o algo así, de ahí sale el nombre, está todo pensado para que todos sean matrices y todos sean matrices numéricas por defecto. Ese es el origen de MATLAB. Y todos son herramientas matemáticas, multiplicación de matrices, etc. Con lo cual, ese es el funcionamiento por defecto de MATLAB. Sin embargo, Python, la filosofía es diferente. Digamos que Python no pertenece a una empresa, como MATLAB, que pertenece a la empresa MATLAB. Entonces, ahí hay una de las diferencias, y es que en MATLAB, como está pensado para lo que está pensado, todas las instrucciones que gastemos, digamos que por defecto son operaciones matemáticas matriciales. Por ejemplo, yo en MATLAB puedo definir esto. A igual a A igual a 1,2 y B igual a 3,4. Y entonces yo puedo hacer A por B. Esto me dará una constante, porque es un vector, una matriz 1 por 2 multiplicada por una matriz 2 por 1. Sí. Pero si yo hago B por A, me da una matriz 2 por 2, ¿no? O sea, por defecto hace las multiplicaciones como corresponde. Bueno, en el caso de Python, resulta que yo puedo crear también, esto se llamaría un array en este caso. Yo puedo crear un array F con números, pero él le llama listas. Ni siquiera le llama arrays. O sea, no es un vector ni una matriz, es un listado de variables. Porque Python por defecto es para programadores y está pensado más bien para trabajar con cadenas de texto, etcétera, no con números. Entonces, resulta que en Python trabajamos de otra manera, que es importando librerías. Entonces, en MATLAB tenemos un montón de comandos, por ejemplo, yo qué sé, el seno, ¿no? Tú puedes hacer aquí el seno de 3, te devuelve el valor. O la arcotangente. O la inversa de esa matriz que he hecho antes, B por A, bueno, que me va a salir que no existe porque, pues claro, he creado esta matriz de esta forma que tiene valores propios nulos. Entonces, no, en fin. Pues imaginaros, yo puedo crear una matriz 3×3 así en MATLAB. Entonces, el comando random va a crear algo aleatorio es inmediato. El comando matriz inversa es inmediato en MATLAB. Es mucho más rápido todo en MATLAB. Todo lo matemático. Claro, sin embargo, estas cosas, si yo ahora creara otro listado G, por ejemplo 3,4, ¿vale? El primer problema que tengo es que esto es un listado. Es un listado de cosas una detrás de otra, pero no tiene dimensión. No es vertical ni es horizontal. Son simplemente elementos guardados en direcciones de memoria consecutivas. Simplemente eso. No tiene ninguna información de direccionalidad, de si es un vector, si es fila, si es columna. Es decir,
Si yo hago F por G aquí, me dice, bueno, tú no puedes multiplicar listas. ¿Qué es multiplicar listas? No existe esa operación matemática. ¿Me explico? Entonces, aquí tenemos que trabajar en Python con una librería en general para que se parezca a MATLAB que se llama NumPy, que es Numerical Python, ¿vale? Python numérico. Con esto se parece un poquito más a MATLAB. Y entonces, ahora hemos cargado esta librería en el espacio de trabajo. Pero, claro, para utilizar esta librería, como os explicaba antes, MATLAB viene todo por defecto, pero en Python, para utilizar lo que incluye esta librería, que son instrucciones del tipo las de MATLAB, hay que buscar esas instrucciones dentro de la librería. ¿Por qué? Porque en Python, al no ser de una empresa particular, todo el planeta está haciendo librerías. Entonces, todo el mundo puede hacer su librería con sus comandos que otra persona que ha desarrollado otra librería también haya llamado a uno de sus comandos de forma similar. Entonces, si por ejemplo yo quiero crear una matriz, es decir, en vez de hacer un listado, quiero crear una matriz, un vector. En MATLAB eso ha sido inmediato, ¿no? Hemos hecho cosas como estas o estas. Pero en Python no vale eso. En Python tenemos que hacer, pues yo qué sé, A igual a, y ahora tenemos que llamar a, dentro de la librería NumPy que hemos cargado, para crear matrices hay un comando que es array. Y entre paréntesis decimos qué elementos queremos que formen una array, que se dice, array sí que ya tiene forma, filas o columnas. Y por ejemplo ahora podríamos ponerlo de 1,2 como antes. ¿Vale? Y fijaros, y esto ahora nos dice, esto es una array que tiene esta pinta y dice que es de tamaño 2. Y fijaros, le pone solo un tamaño, es decir, vamos a ver en MATLAB. En MATLAB yo tenía A y B. Y yo en MATLAB puedo decir, ¿cuál es el tamaño de A? Y me dice 1, una fila, 2 columnas. ¿Y cuál es el tamaño de B? Me dice 2 filas, una columna. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis, no? De cómo se nombran los tamaños de las matrices. Filas por columnas, ¿no? En Python resulta que él lo que dice es que si tú solo creas esto, él hace un array, que en verdad un array es como lo de las listas de antes, ¿lo veis? Solo que, bueno, al menos ya tiene direccionalidad. Él ya entiende que este va delante de este, etcétera. Y ahora yo puedo acceder, igual que con A, que era una lista, con la matriz A también puedo acceder a los elementos. No, A no, perdón. F era una lista, ¿no? Bueno, para acceder a los elementos, en MATLAB hacíamos esto. A paréntesis 1 es el primer elemento, A paréntesis 2 el segundo elemento. Pero en Python es es más tipo C. F corchete 0 y F corchete 1. ¿Vale? Pero bueno, a nosotros nos interesa más lo del numérico, ¿eh? Lo de la A mayúscula, con lo cual A mayúscula 0 o A mayúscula 1. ¿Vale? Ay, perdón, mayúscula. ¿Verdad? ¿Está clara esa idea? Sí. Pero, sin embargo, esto, como os decía, él diferencia los tamaños de las matrices. Es decir, el número de dimensiones. Él sin un array de estos no es ni fila ni es columna. Siguen siendo un par de elementos, tipo lo de las listas, que en verdad las listas, como os decía antes, están más pensadas para textos, ¿vale? Texto 1, texto 2, por ejemplo. Las listas estas de Python están pensadas para este tipo de cosas. Pero en el caso de NumPy, esto sí que le espera que sean vectores, matrices, etc. Entonces, un array es como un vector, pero que le da igual que sea fila que sea columna. ¿De acuerdo? Si queremos hacer la creación de una matriz, lo que haríamos es esto. Llamaríamos a la librería NumPy, al comando array, y ahora ponemos entre corchetes cada columna. Perdón, cada fila. ¿Vale? Y entonces ahora ponemos, por ejemplo, la primera columna, pues tiene 1,2.
y la siguiente fila, quería decir, perdón, tiene, yo qué sé, 5,6. Y lo cerramos. Es decir, numpy.array es para crearlo. Lo que ha quedado aquí dentro es lo que he creado. El primer corchete y el último serían para cerrar lo que es la matriz y esto sería la primera fila. Ahí va. Y esta coma de aquí sería para pasar de línea. ¿Veis la idea? ¿Vale? Y entonces esto ahora, fijaros cómo ahora sí que tiene esa pinta, ¿lo veis? Pero él me lo recuerda, es una array. Y fijaros la diferencia cuando lo guarda en memoria y nos lo explica. Él dice, esto es un array de tamaño 2 por 2. En el de antes no ha dicho 2 por 1, ni 1 por 2. Ha dicho solo 2. ¿Lo veis que hay una coma y un hueco? ¿No hay tamaño ahí? ¿Veis la diferencia? Vale. Bueno, esto en MATLAB, como os comentaba, para crear matrices, no sé si os acordáis, se hacía 1,2, punto y coma para pasar a la siguiente línea, 5,6, por ejemplo, ¿vale? Y directamente te crea la matriz, porque MATLAB está pensado para esto. NumPy también está pensado para eso, pero hay que invocarlo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, representa las cosas un poquito diferente, pero es lo mismo. ¿Vale? Bien. Entonces podemos, este tipo de cosas, bueno, para que se nos vayan quedando aquí en el ejemplo este que estamos haciendo, lo voy copiando aquí para que se vea mejor. Fijaros, en el fichero, el editor me dice aquí, NumPy no sé lo que es. Entonces, lo primero que hay que hacer en los ficheros, en las primeras líneas, es importar las librerías. Por ejemplo, aquí, import NumPy. Entonces ya me reconoce eso. ¿Lo veis que me lo pone en amarillo? ¿Todo? ¿Vale? Bueno, la otra cosa que se suele hacer a la hora de importar librerías es que, claro, conforme vas generando librerías, algunas tienen el nombre más corto, más largo, y puede ser un poco rollo. Entonces, a veces lo que se hace es poner como un apodo, como si fuera un mote. Entonces, aquí ponemos import NumPy as, es decir, pero yo le voy a llamar como me pasa, como me dé la gana. Entonces, ponemos aquí, por ejemplo, as np. Suelo usar np. Si buscáis por internet ayudas y tal, veréis que usa mucho np. Entonces, ahora en vez de NumPy, él ahora no ha cargado la palabra NumPy, ha cargado la palabra np para invocar a NumPy. Con lo cual, yo ahora esto lo tengo que poner así, np. ¿Vale? ¿Está clara la idea? Sí. Pero eso no hace falta hacerlo, ¿no? ¿No? No hace falta hacerlo, ¿no? O sea, ¿El podemos qué? usar NumPy. Claro. Sí, podéis usar NumPy si queréis. Sí, sí. Vale, vale. Lo que pasa es que, bueno, luego veréis, hay veces que hay instrucciones que eso se empieza a hinchar. Normalmente en NumPy la gente pone NP en todas partes. En los libros de texto educativos, siempre. Es muy común, ¿vale? Vale. Bien. Y luego lo que decíamos, ¿cómo crear otra matriz que sea más bien lo que habíamos dicho, ¿no? No me acuerdo ahora los valores. 1,2. Y como queremos que sea una matriz, pues un corchete aquí, 5,6. Los espacios no hacen falta, es solo para que lo visualicéis mejor. ¿Está clara la idea de todo esto? Sí. Sí. ¿Y se puede operar? Claro, bueno, y ahí es donde viene la movida. Vale, ahora ya tenemos A Sí, sí, es un array, ¿no? Y B es un array, pero con dos dimensiones. Mirad la diferencia, ¿lo veis? Y entonces, si yo ahora hago, por ejemplo, A por A, fijaros lo que me hace. Si yo hago A por A, él me multiplica este array por el mismo elemento a elemento. ¿Lo veis? Sí. Sí. Si yo hago eso en MATLAB, me mete un guantazo. Porque, claro, MATLAB sí que es un software matemático, no como en Python. Entonces, si yo le digo a MATLAB, multiplícame el vector A, recordad cómo era A. ¿Qué es esto por esto? No existe eso, ¿no? Me dice, ¿qué estás haciendo, colgado? Si yo quiero hacer un producto elemento a elemento, el Hadamard Product, que se llama,
Eso en MATLAB se invoca con el comando .por. ¿Vale? El comando .por es para hacer elemento a elemento. Y entonces sí que me lo hace. ¿Claro? Vale. Claro. Ahora, por ejemplo, en MATLAB, tenemos A, B, vamos a crear una matriz C, ¿vale? Que sea de tamaño 2×2. Yo puedo hacer A por C, porque cuadran los tamaños. No puedo hacer B por C, pero sí que puedo hacer C por B, ¿no? Porque los tamaños me cuadran, ¿lo veis? Sí. Aquí tenemos A, que era un array de esta forma, ¿no? Y esta B. Claro, vamos a intentar multiplicar ahora A por B. Si yo multiplico A por B, él coge esto y sí que lo multiplica, ¿lo veis? Sí. Pero lo que ha hecho es lo siguiente. Ha hecho esta primera fila, la ha hecho elemento a elemento con esta de aquí. ¿Lo veis? Y abajo también. Y la de abajo también. Es decir, ha hecho una cosa que en Python se conoce como broadcasting, que es que él, para multiplicar este con este, dice, uy, como no te cuadran los tamaños, yo cojo esto y te lo replico abajo también. ¿Me seguís? Sí. ¿Vale? Vale. Entonces, claro, pero esto no es lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Esto no era lo que nosotros queríamos. Entonces, Python tiene otro comando que es la arroba. Si yo hago el producto este de aquí arroba, ¿lo veis? El producto arroba sí que es lo que conocemos, es como lo que conocemos en MATLAB. ¿Me seguís? Fijaros que yo hago ahora esto por esta columna es 1 por 1 más 2 por 5, 10, 11. Perfecto, ¿no? Y 1 por 2 más 6 por 2, que es 12, 14, ¿no? Pues esto es, ¿lo veis? Y del revés, si lo hubiéramos hecho del revés, B por A, si lo hubiéramos hecho del revés, B por A, fijaos que nos ha hecho lo mismo que A por B, que es el element wise, ¿lo veis? Pues si hacemos B arroba A, como este no tiene tamaño, no tiene direccionalidad, ¿lo veis? ¿Recordáis que este no tiene dirección? Solo tiene una dirección. Pues él lo ha colocado como ha creído conveniente. Lo ha colocado en formato columna por detrás, ¿lo veis? Claro. ¿Lo veis? O sea, que ha puesto la traspuesta. Claro. Bueno, es que no hay traspuesta porque no tiene dirección. O sea, que es a la vez fila y a la vez columna, ¿no? Según le interese. O a la vez matriz, como ha hecho antes. ¿Os acordáis que aquí lo ha convertido en una matriz? Vale. ¿Vale? Una cosa, Nacho. Para el arroba no ha hecho falta poner el NP, ¿no? Quiero decir. No. Porque no es una función, es una operación. Esto es una operación de Python en sí mismo, no es de NumPy. Pero si Python en sí mismo no tiene matrices, ¿por qué tiene un operador de matrices? A ver, vamos a ver. Pues ya ves. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo un momentito. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hemos creado las arrays, estas de aquí, o sea, esto sí que es un array. Esto es de NumPy, ¿lo veis? La A lo hemos creado con NumPy. Sí. Entonces, esto es lo que se llama un operador. Es decir, aunque nosotros pongamos un símbolo aquí el que queramos, esto es programación de más bajo nivel. Realmente tú cuando pones este símbolo, él lo traduce por una llamada a una función, que él interpreta en función de los argumentos que le entran, que es lo que hay a la izquierda y lo que hay a la derecha. Y entonces él ya reconoce si es un array, si es un list, si es lo que sea. Entonces, este comando lo hemos podido utilizar por el hecho de cargar la librería NumPy aquí arriba. Al Ya cargar veo. NumPy, él ha reconocido este comando. ¿Vale? Vale. Bien. A ver, un momentito, porque tenía una cosa preparada ahora que me he acordado para ver esto un poquito más rápido. O sea, primero os lo quería presentar así
Pero, vamos a ver, ¿dónde lo tengo? Perdona, ¿eh? Vale. Perdón, que no me acuerdo dónde lo tenía. A ver. Bien, bueno, vamos a ver. Fijaos lo que os comentaba, ¿vale? Primero os lo he presentado un poco para que veáis un poco de qué va la historia, ¿vale? Y ahora vamos a verlo de una manera un poquito diferente, ¿vale? Para ir un poquito más rápido. Simplemente el otro era para presentároslo, para que entendierais qué significa lo que vamos a ver aquí. ¿Me seguís? Bueno, pues fijaros. Para crear una array, que no es ni vector ni es columna, ¿vale? Tenemos np, el numpy.array, que esto es para la creación de un tipo de variables propias de NumPy. Y ahí ponemos entre corchetes los elementos 1, 2, 3, aquí nos lo crea, ¿vale? Luego, el equivalente a MATLAB, como MATLAB lo conocemos un poquito más de otras asignaturas, lo voy comparando todo el rato con MATLAB. No sé si esto os perturba o es una ayuda. Está bien. ¿Sí? Vale. Bueno. Pues entonces, fijaros, en MATLAB tenemos el comando, por ejemplo, ceros. Si yo pongo 2, me crea una matriz 2 por 2. Recordad siempre que MATLAB por defecto trabaja con matrices. Y Python, con la librería NumPy, por defecto trabaja con esa cosa que se llaman arrays que no tienen dirección. Ojo con esa diferencia. Con lo cual, en MATLAB yo puedo hacer ceros 2 o ceros 2,3. Y entonces me crea una matriz 2 por 3. ¿Veis? Y lo mismo con ones. Yo puedo hacer ones de tamaño 3 o puedo hacer ones de tamaño 3 por 2. ¿Vale? En NumPy, si yo hago ones de tamaño 3 es una array, no es una matriz. ¿Me seguís? En MATLAB por defecto eso significaba 3 por 3, aquí no, porque solo hay una dimensión. Bueno, lo mismo con el comando ceros. Para crear 3 ceros en un array solo pongo esto. Y para crear, fijaros, la gran diferencia la vemos aquí. Si yo en MATLAB quiero un número aleatorio, yo hago randn, es un random y normal, normal de distribución normal, la gaussiana, típica. Entonces yo hago randn y me da un número directamente. O randn y le pongo 3, me da una matriz 3 por 3. O 3,1 me da un vector de 3 randoms, ¿lo veis? Porque MATLAB está todo pensado desde ese punto de vista matemático. Pero, si nos movemos a Python, fijaros la diferencia. Primero tengo que llamar a la librería NumPy con lo de NP. Luego, dentro de esa librería hay otra sublibrería o paquete que se llama random. Y dentro hay un comando que se llama random para la generación de números aleatorios. ¿Me seguís? Es decir, que en Python hay que explorar dentro de las librerías para llegar a los comandos. En MATLAB todos los comandos están disponibles porque se supone que como ellos son los propietarios, ¿no?, de los comandos, del código, ellos nunca te van a ofrecer dos comandos que se llaman igual. ¿De acuerdo? En Python eso no tiene por qué pasar, porque las librerías las hace todo el mundo del planeta de forma gratuita y las comparte. Y tú te instalas lo que te dé la gana. Entonces, cuando te instalas una librería y la utilizas, tienes que invocarla
paso a paso. ¿De acuerdo? ¿Esto ha quedado claro? Vale. Bueno, vamos a ver lo de la aritmética de las matrices que hemos visto antes. Si yo creo una matriz que se llame data, por ejemplo, que es una matriz que tiene el elemento 1 y 2. Si yo creo una matriz, un array que se llame ones, y le digo de tamaño 2, pues tengo un 1 y un 1. Si yo ahora hago la suma de estas dos arrays, recuerda que la array es esa cosa que no tiene dirección, digamos. Entonces lo que me hace es, que me lo hace elemento a elemento, ¿vale? Pero fijaros la diferencia, es porque en Python, esto es de NumPy, porque en Python puro, fijaros lo que pasa. Si yo hago x igual a, yo creo aquí una lista, yo qué sé, q, coma, bueno, imaginaos, yo pongo aquí que x sea q, por ejemplo, y que y sea ¿lo estáis viendo? ¿Se ve pequeñino o se ve? Sí, se ve, se ve. Se ve, se ve. Si yo ahora hago x más y, como esto está pensado para informáticos, para generación de código así más generalista, fijaros lo que hace. Me encadena las dos cadenas. O sea, el comando más, digamos que tiene una sobreinterpretación en función de... Es lo que os decía, en Python tenéis que interpretar los comandos estos, no matemáticamente, sino como que es una función que coge el argumento de la izquierda y el argumento de la derecha y en función del tipo que son hace un tipo de operación. En este caso sería el encadenamiento de cadenas de caracteres. ¿Lo veis? Sorprendente, ¿no? Porque al poner un más ibais a pensar que iba a hacer la suma. A saber cómo, pero que iba a hacer una suma. ¿Me seguís la idea, no? Sí. Pues bueno, cuando trabajamos en NumPy, ahí sí que lo interpreta, por el hecho de ser dos arrays, lo interpreta como elemento a elemento. La resta igual, el producto igual, que ya lo hemos comprobado antes, lo hace elemento a elemento. La división igual, elemento a elemento. Si multiplicáis una array por un escalar, él interpreta en primer lugar que el escalar hace lo que llamábamos antes, que hemos dicho, broadcasting, que es coger este elemento y te crea, aunque tú no lo hayas escrito, te crea una array del mismo tamaño y te las multiplica las dos arrays. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver cómo acceder a elementos. Imaginemos que hemos creado una array llamada data que le hemos metido dentro los elementos 1, 2 y 3. Es decir, que eso ¿cómo lo hubiéramos creado eso? Pues data igual a numpy.array, bueno, numpy.array 1,2,3. Fijaros, esto en MATLAB es mucho más rápido, ¿verdad? Para prototipaje, para investigar, MATLAB es más potente porque vamos más rápido. En Python hay que ir con más ojo porque hay que ir llamando librerías, accediendo a comandos más complicados ¿vale? Es un poco diferente. Pero este software, digamos, que sirve para hacer productos finales y MATLAB no del todo, porque las empresas no tienen por qué pagar la licencia de MATLAB. No quieren, vale un pastizal. Y no la conocen, la herramienta. Sin embargo, las empresas sí que empiezan a conocer todas Python. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto, ¿vale? Data, ¿lo veis? Data, que lo he creado por aquí. Data es una array que tiene sus elementos. Para acceder al primer elemento, accedo con corchetes y poniendo un 0. Aquí tenéis la dirección de memoria. Para acceder al siguiente elemento, con un 1. Si yo quiero acceder del elemento 0 al 2, pero no cogiendo el último, lo hago de esta manera. ¿Vale? Esto me accede a este elemento y a este. Fijaos la diferencia. Mirad. Si yo en MATLAB hago esto, el elemento 0 ni existe, ¿vale? Es el 1. Pero si yo hago en MATLAB del 1 al 2, me coge el elemento 1 y el elemento 2, ¿vale? Esto se llama slicing. Acceder a elementos de un paquete, digamos, que deslizan, ¿no? Digamos, que desde este a este. En Python hay que ir con ojo, porque el último elemento no lo incluye. Fijaros, de 0 a 2 significa que cojo el 0 y el 1, el 2 ya no. ¿Vale?
Y luego, para coger del elemento 1, que es este de aquí, al último, lo que pongo es nada. Poner nada es hasta el final, ¿vale? Es decir, data de 1 hasta el último, pues me coge, fijaros que se contaba con el 0, 0, 1 hasta el final, ¿vale? Todo lo que quede. En MATLAB eso sería desde el 2 y hay que decirlo lo del último en MATLAB. Hay que poner end. ¿Veis la diferencia? En Python no existe el comando end. El comando el equivalente a end es dejarlo en blanco, ¿vale? Y por ese mismo motivo, en MATLAB, si yo voy del 1 al penúltimo, hago esto. Es el 1 al penúltimo. ¿Veis? Del primero, si yo hago esto, es del primero al penúltimo, ¿lo veis? En Python, eso, del primero al penúltimo, el penúltimo se pone como un -1. Es decir, nos tenemos que imaginar mentalmente que ahí hay un end, como en MATLAB. ¿De acuerdo? Entonces, el -1 significa que empiezo a contar desde el final. ¿Me seguís? Sí, imaginaos que voy a hacerlo más largo, que si lo hago más largo a lo mejor queda más visual. 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Si yo hago data de 0 al último, esos todos. ¿Veis? Pues si hago al último -1, hace hasta el 6. Y si hago hasta el -3, 4, pues contaríamos hasta este, hasta este, hasta este y hasta este. ¿Lo veis? ¿Veis la idea, no? Sí. Vale. Sí. Eso es lo que significan estas cosas que tenemos aquí. Bueno, luego hay cosas para descubrir cosas que representen a los datos de forma empaquetada. Por ejemplo, ¿cómo obtener el máximo de unos datos? Bueno, aquí es donde empezamos a entender otras cositas más de Python. Resulta que en MATLAB lo que tenemos casi siempre son comandos, funciones. Es decir, MATLAB tiene implementada una función que se llama max. Y si yo hago max de A, me devuelve el máximo, ¿vale? Pero A es una variable. A no tiene propiedades, no tiene ninguna propiedad. Pero, sin embargo, realmente, una array en Python no es una variable, realmente es un objeto esto. Es un objeto. Un objeto es un elemento informático que tiene no solo datos asignados, atributos que se le llaman, sino que tiene también métodos que se le llaman. Métodos son funciones que solo tienen sentido aplicarse a ese tipo de objetos. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo calcular con la librería NumPy, efectivamente, yo puedo calcular el máximo de ese vector data, ¿vale? Y me lo da. Pero el propio objeto data tiene como métodos, es decir, funciones asociadas solo para ese tipo de variables, mogollón de cosas. Que eso accedemos a ello poniendo un punto, bueno, accedemos visualmente, me refiero, gracias a este software, poniendo un punto y dándole al tabulador. Y ahí nos dice todo lo que se puede hacer con este tipo de variables. T mayúscula, que sirve para transponer esa variable. Bueno, esa variable que es un objeto de tipo array. All, que me sirve para saber si todos los números son no nulos. Any, para saber si hay algún elemento nulo o no nulo. ¿Cuál es la posición del elemento máximo? ¿Cuál es la posición del elemento mínimo? Bueno, en fin, infinidad de cosas numéricas. Concretamente el máximo. ¿Vale? Entonces yo, dentro de dato, para calcular de todos estos datos su propio máximo, le llamo a este objeto a su propio procedimiento de cálculo de máximos. ¿Lo veis? Es lo mismo. Es decir, yo puedo utilizar la función o, dada esta variable, puedo llamar a su propio método. ¿Me seguís con la idea esta?
Este concepto es lo que se conoce como programación orientada a objetos. ¿Vale? Es un paradigma de programación un poquito más avanzado, que iremos viendo poquito a poco. ¿Vale? Bien. Bueno, de ahí viene esta transparencia, que fijaros que en vez de poner numpy.max paréntesis data, lo pone así. Pero ahora sabéis lo que significa ya, ¿no? ¿Vale? Bueno. Bien, pues el máximo, el mínimo, el sumatorio de los datos, etcétera. Vale, vamos a trabajar ahora en más dimensiones. ¿Cómo crear matrices? Pues ya lo hemos comentado. Corchetes, corchetes y lo de dentro también con corchetes. Rellenamos la primera fila, coma, pasamos a la siguiente fila, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, por ejemplo, si creamos una matriz de unos, ahora fijaros que hay que poner un doble paréntesis. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque fijaros cuando miramos el explorador de variables, cuando le pregunto, aquí por ejemplo la matriz B, tamaño, y fijaros que lo pone entre paréntesis, ¿lo veis? O aquí, data, entre paréntesis, o este de aquí. Los otros, que eran de tamaño 1, no lo ponen entre paréntesis. Bueno, los paréntesis son lo que se conocen en Python como tuplas. Esto es un tipo de variable que se llama tupla, que es pues que tú encadenas valores entre paréntesis y con comas. Similar a los vectores y tal, pero bueno, para otros fines. Por ejemplo, para definir tamaños, se hace con tuplas. ¿Vale? Con lo cual, cuando hemos creado antes una matriz de unos, hemos hecho numpy.ones 3. Bueno, cuando no lo ponemos con paréntesis ni nada, él nos ha creado un vector, ¿no? Digamos. Esto mismo lo podíamos hacer así. Si lo ponéis entre paréntesis, pero con solo un elemento, él entiende igualmente esa única dimensión. Solo hemos escrito una dimensión, ¿lo veis? Pero si ponéis ahora 3,2, él entiende las dos dimensiones, ¿lo veis? Pero es que si le ponéis 3,2,3, él nos crearía, digamos... ¿Lo veis? ¿Qué os ha pasado? ¿Eso ha sido un alarido de excitación de lo que acabas de descubrir? No. Eso son muchas dimensiones, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, esto significa eso, pues 3 dimensiones. 1, 2, 3. Luego el número de filas y luego el número de columnas. ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno, pues eso, numpy 3,2, pero entre paréntesis porque es toda una tupla lo que hay que pasarle. ¿Vale? Nos daría esto. Con ceros, lo mismo. Y lo mismo con el aleatorio que hemos dicho antes. ¿Vale? ¿Y esa matriz de unos dónde se guarda? O sea, ¿tú ahora quieres usarla? Ah, bueno, si quieres usarla, pues le pones aquí el nombre de la variable para llamarla. Ah, claro, lo guardas y ya está, ¿no? Sí, claro, es que como es un lenguaje interpretado, tú puedes hacer instrucciones simplemente para pedirle al procesador que opere. Claro, claro. Es la diferencia de un lenguaje compilado. Tú no puedes pedirle al procesador que opere porque sí. El resultado siempre tiene que ir a alguna dirección de memoria. Por eso se puede usar como calculadora, ¿no? Claro, se puede usar como calculadora. Para eso, MATLAB es más rápido, pero esto también se puede, sí, sí. Es decir, imaginaros que no tenéis calculadora a mano y queréis hacer algo con muchos paréntesis estudiando en casa. Bueno, pues lo hacéis aquí. 1,2 por 9,8 partido la raíz. Bueno, la raíz no sé si la reconoce Python puro o hay que ir a NumPy. Yo qué sé. 2,0 más lo que sea. SQRT no lo reconoce, ¿eh? Porque como es numérico, eso es parte de NumPy. ¿Vale? Imaginaos que estáis haciendo un ejercicio. Ah, la masa es 1. Yo qué sé, la masa es 1. La temperatura 21 grados. Voy a aplicar la fórmula no sé qué. Esto por la temperatura partido la masa más... Yo qué sé, lo que sea, ¿no? Lo que fuera. ¿Vale? El cuadrado en MATLAB recordáis que es así y en muchos lenguajes. Sí. Sí. Python para dar por saco es así, ¿vale? ¿Qué es? Ah, ¿por? ¿Has puesto? Doble asterisco. Vale, vale.
Un momento, ¿y si quiero elevar algo a 4, tengo que poner 4 asteriscos seguidos? No. Esto es el operador elevado a. Esto es elevado a. Claro. Sí, el 2 estaba ahí. No sé si quieres elevar a 100. Y el asterisco ahí. Vale. Bien. Bueno, ya hemos creado matrices. Entonces vamos a ver ahora si con matrices sí que podemos operar. Tenemos, por ejemplo, ahora la suma de dos matrices, pues sí que la opera como esperábamos, ¿no? Pero si, por ejemplo, tenemos una matriz y un array o una fila, pues tiene que hacer el broadcasting ese que hemos dicho antes, ¿lo veis? O sea, si yo le pido esto a MATLAB, me meto de guantazos, pero en Python existe esta cosa. Con lo cual, para el tema más informático puede que esto sea más rápido, no sé muy bien para qué y tal, pero está bien. Pero si tenemos la mente más matemática, digamos, que informática, puede ser un problema. Porque a lo mejor, si estamos programando esto, a lo mejor es porque nos hemos colado en algo. Porque no había que hacer eso, no sé si me explico. Pero sin embargo, Python te devuelve un resultado. Hay que ir con ojo. ¿Me seguís? Sí. Vale. Bueno, y aquí tenemos lo que decíamos, ¿eh? El dot product que le llama a él. ¿Os acordáis que antes esto lo hemos hecho? @b. Y ha devuelto cosas. Bueno, pues realmente él esto también lo puede hacer como que una variable a, que es un array, tiene como operaciones disponibles, bueno, la otra que era una matriz, tiene como operaciones disponibles una es dot. ¿Lo veis? Eso significa que B, al ser una matriz, tiene como método propio el multiplicarse por la derecha por no sé qué. ¿Vale? ¿Entendéis? Entonces, esto es lo mismo que esto. ¿Lo veis? Yo prefiero esta notación para que se parezca más a lo que sabemos hacer matemáticamente. Porque esta es como decir, no sé, es que con lo fácil que es en MATLAB que escribes A por B, es decir, yo veo bien que gastar Python y tal, pero realmente para ciertas cosas veo mucho más potente y veloz MATLAB desde el punto de vista de que escribes matemáticamente lo que quieres hacer. Aquí tienes que, digamos, entender que es una llamada a una función y cosas así. Hay que ir con ojo. ¿Me seguís? Vale, entonces aquí pone data por dot y aquí dice que ha creado una matriz que se llama powers of 10, por ejemplo. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, ¿no? Lo que sea, ¿no? Una matriz que ha creado. Entonces ahí, esto por lo otro, bueno, pues daría lo que toca, ¿no? El producto que conocemos, que hubiera sido lo mismo que poner la arroba. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí simplemente está explicado for kids cómo hay que hacer una multiplicación entre matrices, ¿no? Pero lo que sabéis es toda esta fila por toda esta columna sumando los elementos de los productos que te va dando, ¿no? En la primera fila, columna, perdón. Y en la segunda columna, toda esta fila por toda esta columna, elemento a elemento. Bueno, eso es lo que pone ahí abajo. Vale. Para acceder a los elementos de las matrices, bueno, pues en este caso hay que poner dos índices en los corchetes. El elemento 0, 1 es este. El elemento, claro, si no le decimos nada, fijaros esto aquí, 1, 3, hace siempre por defecto hace referencia a la primera dimensión, es decir, a la dimensión de las filas. Recordad que es filas, coma, columnas. Con lo cual, si tú no le pones la dimensión siguiente, coma nada, ¿lo veis que ahí pone coma nada? Él hace referencia a todas las dimensiones siguientes, a todas las columnas. ¿Me seguís? Con lo cual, poner esto, que no deberíamos hacerlo nunca, haría referencia a todas las filas de la 1 a la 3 menos 1. ¿Vale?
todas las columnas. Si hay que especificar, si ponemos aquí 0, sí que se refiere a esta columna, ¿vale? Si pusiéramos de 0 a 1, pues sería toda esta submatriz, ¿vale? Bueno, si hacemos, y aquí empiezan las películas, si hacemos, por ejemplo, de toda una matriz el máximo, obtiene el máximo de todos los elementos. Si para una matriz le aplicamos el procedimiento mínimo, obtiene el mínimo de todos los elementos. Si le aplicamos el comando sum, el procedimiento, el método disponible para este tipo de variables, sum, hace la suma de todos los elementos, ¿vale? Bien, si queremos obtener el máximo para cada eje tal, eje 0 significa filas y eje 1 columnas, ¿vale? Con lo cual, si yo quiero tener el máximo a lo largo de las filas, claro, pues digamos que para toda esta columna el máximo va a ser el 5 y para toda esta columna el máximo va a ser el 6. Entonces, la fila de máximos vendrá dada por 5, 6. ¿no? Es una fila que obtiene los máximos de cada columna. Si lo hacemos con axis igual a 1, será del revés, será una única columna que tiene los máximos dentro de cada fila. ¿De acuerdo? Vale. Puedes pensar en el axis igual a 0 en cómo lo devuelves. Digamos, si tipo 0 os va a devolver una fila y un 1 os va a devolver una columna, ¿no? Y a partir de ahí pensáis el máximo de dónde lo obtiene. Bueno, luego tenemos el método de transponer, que es .t mayúscula, que se parece al elevado a t mayúscula, ¿no? Que pintamos en matemáticas. ¿Lo veis? Entonces, si yo cojo unos datos y pongo .t, pues lo transpone. Pero también lo podemos hacer con el comando este de aquí, reshape, ¿vale? Bien, entonces el reshape si yo, por ejemplo, creo un array que tiene toda esta pinta, yo puedo hacer un reshape y retransformar todos estos datos en una matriz 2×3 y él me lo reordena. Siempre rellenando primero una fila y pasa, perdón, primero una fila y pasa a la siguiente fila. ¿Lo veis? Sí. O así, reshape 3,2. ¿De acuerdo? Bueno, esto mismo sirve del revés. Es decir, si este de aquí, A mayúscula, era una array, ¿lo veis? ¿Vale? Bueno, pues yo puedo decir que esta array sea de tamaño 1,2 para que sea de verdad una matriz. ¿Lo veis? O sea, A era una array normal que no tenía dirección, no era ni fila ni columna, ¿os acordáis? Pero si yo le pongo que esa A que me cambie el tamaño con el reshape a que sea una fila, 2 columnas, ahora sí que tiene pinta de matriz. ¿Lo veis? Porque está entre corchetes, varios. Uno y otro que refieren a ahí dentro va una matriz y luego con corchetes cada fila, ¿os acordáis? Bueno, puedo hacer lo mismo con un reshape 2,1. Y fijaros cómo me lo pinta. El corchete que abre y cierra la matriz y cada fila con su propio corchete. Entonces ahora ya es un vector columna para arriba y abajo, ¿lo ves? O sea, un vector columna que tiene dimensión vertical, digamos, y este tiene dimensión horizontal. Porque lo original no tenía ninguna dimensión, ni para arriba, ni para la derecha, ni para ningún lado. ¿Vale? Bueno, se puede hacer lo mismo, digamos, del revés. Imaginaos esto aquí. Imaginaos que yo tengo una matriz que se llama XX, ¿lo veis? Bueno, si yo esa matriz XX ahora lo quiero hacer del revés, reconstruirla como una array, digamos, pues yo puedo hacer reshape y decirle una fila y -1 que sea y el número de columnas que toquen. No quiero pensarlo, simplemente quiero pasarlo a una única dimensión. Pues lo veis, me lo ha puesto así.
¿Lo veis eso? Y ahora imaginaros lo mismo, que XX fuera al revés, fila, columna, nos da igual. Pero que decir, no, yo es que quiero que simplemente tenga una columna y las filas que le correspondan. Me refiero para asegurarnos de que tiene cierta pinta. Pues con esto nos lo pintaría así. ¿Me seguís? Lo mismo con esta A. O sea, la matriz esta original, digamos que podríamos no haber especificado lo del 2 y el 1. Podríamos haber puesto menos 1,1 o 1, menos 1. Menos 1 significa lo que le toque. ¿Vale? Y él nos lo hubiera convertido en matriz. Aunque inicialmente recordad que era un array sin dirección ni horizontal ni vertical. ¿Veis un poquito? Son pequeños detalles, pero como nosotros vamos a trabajar mucho matemáticamente, van a dar mucho por saco estos pequeños detalles. Entonces yo los anuncio antes de que los manipulemos, ¿vale? Está clara la idea. Porque luego lo veremos mucho que perturba un poco todo el tema de tamaños si estamos acostumbrados, como al menos es mi caso, a MATLAB. ¿Vale? Bueno, más dimensiones, por lo que decíamos. Simplemente, cada vez que cerramos corchetes es una matriz. Entonces, si volvemos a cerrar matrices por fuera, ¿no? Al final aquí tenemos dos matrices y cada una tiene esta pinta. ¿Lo veis? ¿Vale? Y lo que decíamos antes, los tamaños, si no es un único tamaño, que es una array, hay que pasarlo con tuplas. Que estos son, en este caso, dos matrices de tamaño 4×3. Bueno, a mí me suena que antes nos lo ha dado devuelto del revés, ¿no? ¿Nos ha devuelto, o me estoy confundiendo yo? ¿No? ¿Nos ha devuelto tres matrices de tamaño 2×4? Sí. Me da que estas transparentes... Bueno, en fin, estos dibujicos de donde los he sacado, pues no... Se han colado, ¿no? Da esa sensación. Sí, si yo hago NumPy... Si hago eso mismo, a mí me huele que no es eso, ¿eh? No, son 4 matrices de tamaño 3×2, ¿no? Sí. Bueno, no sé, algo ha pasado ahí. ¿Vale? ¿Está clara la idea? Bueno. Esto es todo lo que hemos ido viendo ahí con la calma. Bueno, una vez hemos visto el tema de tamaños y crear variables y tal, ahora me gustaría explicaros pequeñas cosas de Python, como es la creación de funciones, por ejemplo, ¿vale? Bueno, para crear funciones en Python, bueno, antes de crear funciones, deberíamos hacer algunas cosas básicas, como son los bucles for y los condicionales tipo if, ¿no? Que eso lo hemos usado mucho en C. Con lo cual, por ejemplo, imaginaos que tenemos una variable que aquí vale x igual a 2, por ejemplo. Bueno, pues para hacer una condición, por ejemplo, if x es menor que 2, pondríamos 2 puntos y al darle al enter, él solo ya nos pone una tabulación. ¿Vale? Y luego de los condicionantes, que pueden ser todos los que queramos, con AND, OR, lo típico, hay que poner 2 puntos. Y la tabulación en sí mismo es lo que dice que lo que vamos a ejecutar está condicionado a que se haya cumplido eso. ¿Vale? Por ejemplo, si x es menor que 2, que ponga x es menor que 2. No sé. Fuera, ¿no? Algo para... ¿De acuerdo? Que podríamos poner también comando else y pondríamos print no es menor que 2, ¿no? Por ejemplo. Y por otra parte, también podemos hacer, bueno, poner varios comandos. If x igual a 2, pues lo mismo que antes, print. Ahora, x
es 2, por ejemplo, ¿vale? Y podríamos decir print y ahora hace pues 5, que nos saque por pantalla cuánto vale, no sé, 2 por X, por ejemplo, ¿vale? ¿Seguís? Sí. Fijaros que para salir del if simplemente vuelvo aquí. Yo ahora aquí puedo poner y igual a 4, que es otro comando independiente, porque yo ya he salido aquí del if y del else, ¿lo veis? Porque ya no estoy con el tabulador. Y aquí puedo poner, yo qué sé, 2 por y. ¿Vale? Y podríamos ejecutar todo este código. ¿De acuerdo? Bueno, lo típico, esto hay que decirle que sí, que trabaje... Bueno, no, le voy a decir que trabaje en este directorio. Entonces, si tú ahora pusieras un tabulador delante del igual a 4, solo se pondría igual a 4 si Sí, la estoy X dentro. fuera diferente de 2, ¿no? Sí, sí. Así es. ¿Vale? Vale. ¿Clara la idea? ¿Vale? Bueno, lo he ejecutado y como X vale 2, ha dicho no es menor que 2. ¿Lo veis? Bueno, el 8 este es de arriba, del print a más b, ¿lo veis? De esto, X menor que 2 ha sacado esto. Bueno, ha sacado esto más bien, no es menor que 2. Y finalmente, como le he dicho y igual a 4 y aquí he hecho 2 por y, bueno, pues me ha dicho X es 2 y 2 por 4 pues 8, ¿no? ¿Lo veis esto? Sí. Vale. Ahora vamos a hacer otras cosas. Por ejemplo, vamos a definir una función. Def, una función la que queráis. Función de X o la variable que os dé la gana. X1, dos variables, por ejemplo, X1 y X2. ¿Vale? Y esa función que sea, por ejemplo, podemos definir variables internas, no hay que ni guardar variables. Por ejemplo, Y igual a X1 elevado a X2, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, una función que sea eso. Para que esta función devuelva algo hay que hacer return. Y devuelvo lo que quiera, Y, ¿vale? Y fijaros que he salido ya de la función porque he quitado la tabulación, ¿vale? Y ahora digo, por ejemplo, sácame por pantalla la función 3 elevado a 2, ¿no? ¿Eso cuánto da? 3 al cuadrado. Va 3 al cuadrado, tío. De 3 por 3 son 9. Muy bien. Vale. Entonces, fijaros que he hecho un print del resultado de llamar a esta función. ¿Lo veis la idea? Que lo podemos hacer así o guardar el resultado en una función, en una variable e imprimir la función. La variable, quiero decir, es lo mismo. ¿Lo veis? He sacado el 9 ahí por pantalla. ¿Está claro? Y si quieres decir, escribir algo y luego poner el resultado de una variable. Escribir algo y poner el resultado de una variable. Vale, esto me parece que pones aquí, ¿vale? Con comas puedes ir separando texto de variables. Vale, no sé cuánto, más o menos, ¿no? Imagínate que quieres escribir eso, creo. ¿Vale? Vale. Vale, 9 más o menos, ¿lo veis? Muy bien. Vale, con esto hemos definido funciones. ¿No? Importante. Bueno, yo ahora creo que os enseñaría también el concepto. Bueno, ya sabemos lo que son arrays, lo que son listas, cómo acceder a los elementos. Hemos aprendido funciones. Y ahora aprendería lo que son objetos. Bueno, antes de enseñaros lo que son objetos, siempre me gusta hacer un poco un símil con cosas que ya conocéis. Porque creo que así uno siempre se hace una imagen en la cabeza de lo que ya sabe manejarse y tal y no se pierde.
Bien. Vosotros habéis visto en la asignatura sistemas automáticos, bueno, el tema del grafet y tal, que luego explorasteis en detalle en la asignatura de automatización industrial. En la asignatura de automatización industrial se os enseñó la programación bajo la norma IEC, que es la del CODESIS, ¿no? ¿Y ahí no habéis aprendido el tema de las instancias? ¿Eso suena a las instancias? Me suena el nombre. Los bloques de funciones, los function blocks, ¿no? No sé. Creo que a mí me suena de otra cosa. Bueno, por ejemplo, A mí sí que me suena, pero no me acuerdo. conmigo habéis usado CODESIS y hemos puesto dos PIDs en una misma función, en un mismo trozo de código. Y a cada PID os dije, cada PID es un objeto y hay que nombrarlo diferente. Al poner el PID arriba salía un titulito para ese PID. Y dije, hay que ponerle nombre diferente, porque si no compartirán las variables internas como el término integral y entonces no irá nunca bien. ¿De eso os acordáis? Sí. Vale. Entonces, el concepto ese viene de la programación orientada a objetos. Esto significa que tú te puedes definir tu tipo de variable. Tu tipo de variable que tiene muchos atributos y que tiene además procedimientos propios. ¿Vale? Por ejemplo, voy a inventar un objeto que en vez de un def, solo hay dos directivas básicamente en Python: def para funciones y class para definir objetos, que luego instanciaremos, ¿vale? Entonces podemos definir un objeto que sea lo que os dé la gana, inventaros algo, un objeto, el que sea. Que alguien diga algo. Silla. Vale. Bien. ¿Vale? Tenemos el objeto silla. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces aquí, al definir el objeto silla, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, lo normal es que los objetos en general tienen un nombre, ¿no? Como las variables. ¿Sí? Entonces, ¿lo que hemos hecho ahora es el tipo de objeto o el objeto en sí? No, esto es el tipo de objeto. Vale. ¿Vale? Lo normal es que los objetos suelen tener un nombre y propiedades, ¿no? Por Sí. ejemplo, un perro, pues le pones nombre. Bueno, un Y perro no es un objeto. y además es de cierta raza, por ejemplo, ¿no? Sí. Puede enfermar, puede dar a luz, ¿no? Eso son las propiedades y sus capacidades, sus métodos, sus cosas que puede hacer para evolucionar. ¿Me explico? Sí, sus características. Vamos. Bueno, es que están las dos cosas. Están los objetos, tenemos, o sea, los atributos, ¿vale? Y los métodos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? Bueno, pues vamos a ponerle a lo que es este objeto, vamos a definirle algunas, digamos, algunos atributos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, a ver, es que me gustaría hacerlo de manera que no liemos la cosa para ir poco a poco, ¿vale? Bueno. De momento vamos a hacerlo sin, digamos,
Vamos a hacerlo sin, digamos, sin parámetros, ¿vale? Luego le iremos poniendo los parámetros para no liar la cosa, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que podemos hacer nosotros es la silla. Pues ahora le podemos decir a esa silla, le podemos dar, por ejemplo, un nombre. Ay, perdón, un número de patas, ¿no? Entonces, para que a la silla, a cada objeto, le pongamos un número de patas, hay que llamar a self. Self significa la llamada al propio objeto. Y le ponemos aquí, por ejemplo, patas. Le ponemos 4, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya, es que yo creo que... No sé por qué me está dando aquí... Me está dando errores que no... ¿A vosotros lo da también? Yo estoy solo mirando. Ah, ¿no estáis probándolo al mismo tiempo? Yo estoy cogiendo apuntes, pero lo puedo Yo probar. también. Vale, bueno, pues... Vamos a ver. Imaginad, vamos a poner, por ejemplo, hemos creado una clase que se llama silla y que tiene un atributo que es el número de patas, ¿no? Yo voy a poner mi silla escritorio, por ejemplo, ¿no? O mi silla. Bueno, pues esto es un tipo silla. Bueno, vamos a ver una cosa. En Python normalmente las variables van a tener, cuando haya que explicar varias cosas, van a tener siempre en minúsculas y pondremos un subrayado, ¿vale? Para ir avanzando, digamos, ¿vale? De esto. Pero los objetos sí que los nombraremos con mayúsculas, es lo único, ¿vale? Lo único. Entonces, mi silla va a ser un objeto de tipo silla. Voy a ejecutar este código, ¿eh? Y entonces yo ahora tengo aquí, si yo busco mi silla, pongo aquí mi silla, me dice, mi silla es de un objeto de tipo silla. Y yo le pregunto, bueno, mi silla, ¿cuántas patas tiene? Me dice 4, ¿lo veis? Entonces, ¿lo de self no lo ponemos antes de...? ¿Perdón? ¿Lo de self no lo ponemos? No, lo veremos luego cuando lo hagamos crecer. Es que si no íbamos a ir demasiado rápido, ¿vale? Vamos a... Vale. Perdón. Pero todas las sillas van a tener 4 patas. Bueno, pero tú puedes poner una silla de estas tipo más trípode o algo. Claro, pero quiero decir, tú has definido el tipo de objeto silla como que tiene 4 patas. Por defecto. Entonces, tu silla y la de todo el mundo tendrá 4 patas. ¿No? Bueno, puedes cambiarlo ahora si pones mi silla punto 4 patas igual a 3. Claro, esa era la idea. Entonces yo ahora podría tener ahora otra silla, ¿vale? Que sea la silla, yo qué sé, de la cocina mismo, ¿no? Yo puedo tener 2 sillas. Voy a ejecutar este código y yo ahora digo que lo que es mi silla resulta que las patas, se me ha roto una y ahora tiene 3 patas, ¿no? Yo voy a ejecutar ahora este código y si yo pongo mi silla, el número de patas me dice que tiene 3, pero la silla de la cocina me dice, ay, perdón, el número de patas me dice que tiene 4, ¿lo veis? Pero las dos son sillas, ¿de acuerdo? ¿Me seguís la idea? Sí. Vale. Y yo ahora lo que puedo hacer es, por ejemplo, puedo definir un método en mi silla que sea, por ejemplo, mi silla se rompe, ¿vale? Y este método que consiste en lo siguiente, que el número de patas sea igual al número de patas que tenía menos 1, ¿de acuerdo? ¿Sabéis la idea? Sí. Esto sería un método asociado a la silla, ¿vale? Lo que pasa es que dice, no conozco qué son las patas. Y aquí es donde empieza lo que os decía de self. Es decir,
quien se rompe es el objeto. Bueno, la instancia del objeto tipo silla. Entonces yo aquí tengo que decir, mi objeto, el que estoy definiendo, la función se rompe, se aplica a mi objeto. Y es mi objeto concreto el que sus patas decrecen en 1. Es decir, esto se aplicará a cada una de las instancias, no al objeto así, en general. ¿Vale? ¿Está clara la idea? Sí. Y ahora vamos a crear otro método que se arregla. Y se arregla significa que la llevo al carpintero y vuelvo a tener una pata de más. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Sí. Vale. Teníamos mi silla y mi silla de la cocina. Voy a quitar esto, que asignarle patas directamente no era la idea, ¿vale? Entonces, fijaros. Yo ahora aquí tengo mi silla, que el número de patas que tiene es 4. Y tengo también la silla de la cocina, que el número de patas que tiene es 4. Pero ahora resulta que mi silla, la de mi habitación, se rompe. Fijaos que como es un método, tengo que ponerle es una función, digamos, hay que poner paréntesis, ¿vale? Bueno, mi silla ahora se ha roto. Entonces, mi silla, ¿cuántas patas tiene ahora? Tiene 3 patas porque se ha roto. ¿Entendéis la idea? Sí. Pero, si mi silla, yo la sigo usando porque soy un salvaje, y se vuelve a romper mi silla, ¿qué es lo que pasa? Tendrá. Que tendrá ¿cuántas? 2 patas, ¿no? ¿Lo veis? Pero si yo ahora cojo mi silla, la llevo al carpintero y entonces mi silla se arregla, resulta que ahora mi silla, el número de patas que tiene es 3 porque le he puesto una de más. Ojo que la silla de la cocina sigue teniendo 4 patas, ¿eh? Porque solo se ha aplicado a la instancia concreta. ¿Está clara la idea? Sí. Sí. ¿Vale? Esto es el concepto objeto. Bueno, esto lo tenemos que hacer nosotros en plan, pues, cuando hagamos un programa grande, pues yo quiero definir, por ejemplo, un controlador PID, pues no empiezo a poner un trozo de código que lo repito 1000 veces, sino que yo mi controlador PID, pues será un objeto que tendrá una variable interna que se llama integrador, que tendrá unos cálculos internos que se llama el cálculo del error, que tendrá un procedimiento interno que es saturar, el anti-windup, ¿me explico? Y entonces, digamos que tu código del PID solo lo definirás una vez en la vida. Y el resto de veces que tú uses PID serán instancias de ese objeto que es un PID. ¿Está clara un poco la idea? Sí. Esto es el tema de la programación orientada a objetos. La iremos viendo poco a poco. Tampoco quiero hacer crecer todo esto así tan a lo bestia. Bueno, es un poco para que veáis de por dónde van los tiros en lo que es la programación en Python. Llevamos casi 2 horas, es una introducción mínima, digamos, tampoco mucho más. Bueno, ya hemos visto el tema de qué es Python, el tema de la librería NumPy, la definición de funciones, la definición de objetos, así por encima. Hemos visto también cómo crear scripts, que se dice, ¿no? Trozos de código. Lo hemos creado aquí y lo podemos ejecutar cuando queramos y sacar cosas por pantalla, etc. ¿Vale? Bueno, ¿qué más nos faltaría por ver? Bien, nos faltaría por ver, por ejemplo, lo que son cómo hacer aplicaciones gráficas, ¿vale? O cómo sacar gráficas por pantalla, ¿de acuerdo? Es decir, cómo hacer el comando plot en MATLAB, ¿os acordáis? Sí. X igual a... Ah, bueno, esperad, habíamos dicho de cómo hacer bucles for, que eso no lo hemos hecho. Vale. ¿Cómo hacer bucles for en MATLAB? Por ejemplo,
ejemplo, aquí en estas funciones podríamos hacer de todo. Por ejemplo, aquí podéis poner, bueno, cada vez que se rompe falta una pata, ¿no? Pero if el número de patas es menor que 0, bueno, pues así que lo truncamos a 0, ¿no? Y lo mismo, si el número de patas, luego de arreglarlo, resulta que va a ser mayor que 4, pues bueno, pues no expresís. Truncaremos a que la tenga 4 patas. ¿De acuerdo? Y todo eso dentro de aquí. Me refiero que si ahora cogemos la silla, cojo mi silla y resulta que mi silla se arregla, mi silla tendrá... Ah, bueno, porque aún no lo ejecuta, perdón. Yo cojo mi silla, que tiene 4 patas, y ahora mi silla resulta que se arregla, bueno, pues mi silla seguirá teniendo 4 patas, no voy a hacerle crecer las patas. ¿Vale? Bien. Lo otro que habíamos dicho es el tema de, por ejemplo, hacer un bucle for. Entonces, para hacer un bucle for, utilizamos el comando for, un iterador, el que queramos, por ejemplo, i, ¿no? Y ahora ponemos in range. Es decir, para la variable i, cuando se mueve en el rango de valores, y por ejemplo ponemos de 1 a 5, por ejemplo, ¿no? Podemos poner esto, o de 2 a 25. Por ejemplo, podemos hacer aquí que nos imprima el valor i, ¿vale? Voy a hacer este bucle for simplemente. Y nos imprime del 2, ¿lo veis el 2 ahí? Es este valor. Pero igual que antes, acaba en el 24, en uno anterior a este, ¿de acuerdo? ¿Lo veis eso? Sí. Vale. Ahora imaginaros que tenemos un vector y lo que queremos es hacerlo crecer. Imaginaos que tenemos aquí ciertos valores, que yo no sé de momento cuáles van a ser, y yo le pongo aquí, por ejemplo, le pongo esto. Simplemente un conjunto vacío. Si yo ejecuto esto, valores, va a ser de momento una lista vacía. Si yo no quiero que sea una lista, sino quiero que sean valores numéricos, porque son cosas matemáticas que quiero hacer luego, lo que crearemos es una matriz, ¿vale? Pero vacía. Si lo ejecuto esto, es un array, pero de momento es vacía. ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo esto en MATLAB? En MATLAB, si yo hago esto, imaginad, x igual a un conjunto vacío. Y yo ahora esta variable x la puedo renombrar y a x debajo ponerle, por ejemplo, un 5. Y esto me hace que x valga 5. Yo puedo volver a coger x y debajo ponerle un 1. Y entonces me la hace crecer. Y ahora puedo ponerle debajo un 2. Y me lo va haciendo crecer. ¿Lo veis? Sí. Eso en Python... Yo en Python eso, o sea, valores igual a valores, coma, 2. Fijaros, empiezo a hacerme cosas un poco extrañas. Pues primero tengo la array, pero detrás me pone un 2, como si fuera una lista. Una lista en la cual el primer elemento era el array vacío y el segundo elemento es el número 2 de Python, no de numerical Python. ¿Me explico? Bueno, porque no has puesto np.array. Vale, ¿no? si yo a esto le pongo ahora np.array 2, ¿no? Todo ese rollo. Ahora valores es una lista en la que tiene en primer lugar, el primer elemento de la lista era una lista en sí mismo. ¿Sabes? Es una locura. O sea, esto ya era una lista, esta de aquí. Entonces, el primer elemento, era una lista. Una lista que además mezclaba cosas. Mezclaba un array vacío y el número 2. Y el siguiente elemento es un array de NumPy, que es un 2. Claro, yo con esto, ¿qué puedo operar? Esto es una marcianada, ¿no?
¿Lo veis? Sí. Vale. La manera de trabajar con MATLAB con Python para rellenar esto, aquí tengo valores que es un elemento vacío, pues tiene valores, ser una array de NumPy, tiene un procedimiento que se llama append. Y si yo hago esto, no, perdón. O sea, hay una función que se llama append en NumPy, que es que yo cojo un vector, un array, y le enchufo otro detrás. Que es 3,5 detrás. Como valores estaba vacío, ahora sí que lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Pero fijaros, el resultado no lo ha guardado en ningún lado. Es decir, tengo que hacer valores igual a numpy.append valores 3,5. Ahora sí que valores, que si yo ahora valores, además en vez de 3,5 le meto 31,53, pues valores, me quedan esos valores detrás. ¿Veis la idea? ¿De acuerdo? Con lo cual... Pero en la misma fila, siempre. Bueno, O- no es fila, es que valores de momento tiene una única dimensión. No tiene ya, dirección bueno, arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Vale? y para una matriz. Vale. Eso lo miramos ahora, ¿vale? Entonces, imaginaros, pues podríamos hacer aquí esto del append, ¿no? Y añadir aquí, pues yo qué sé, cada vez que va creciendo la i, la metemos ahí. ¿Vale? Bueno, es que aquí en el código le he llamado np, no numpy. ¿Vale? Y esto nos ha creado la variable valores. Nos ha metido ahí lo que ha recorrido la i, ¿lo veis? Pero esta variable valores, como bien habéis dicho, tiene esta pinta. Imaginaros que yo ahora lo que quiero es, tengo una matriz que quiero rellenar. Y esa matriz, bueno, empezamos con esto, ¿no? Con 2,3, ¿lo veis? Bueno. Entonces, bueno, voy a ejecutar esto fuera para tenerlo fuera. Yo tengo esto. El equivalente es hstack para meterlo debajo o vstack. ¿Vale? Eso coge matriz y si yo ahora le pongo aquí 2,4, bueno, voy a poner otros valores si no nos liaremos. 5,6, ¿vale? Perdón. Bueno, cuando a veces no nos aclaramos de cómo hay que usar un comando, siempre le podemos dar aquí con un interrogante, es el equivalente a hacer en MATLAB el help. ¿Os acordáis en MATLAB Anda. que se puede poner help max y él te dice max funciona así, ¿no? En NumPy, bueno, en el caso de Anaconda, eso se hace así. Ponemos el comando y un interrogante, ¿vale? Y él te pone aquí ejemplos. Y te dice parámetros. Hay que meterle una tupla, que es una secuencia de n de arrays. Y te mueve normalmente algún ejemplo. Tenemos aquí una array, aquí otra, y si tú le pones un hstack, pues él, digamos que te lo veis, hay que poner una tupla. Una tupla es con paréntesis y una coma en medio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queríamos hacer antes, habría que poner, hazme un hstack de esto con esto. Así sí que me ha dejado, ¿lo veis? Porque me pedía que lo que yo quiero hacer en un hstack todo estuviera en una tupla. ¿Lo veis? ¿La idea? Sí. Es decir, él le pasa toda la tupla a la función, no los elementos uno por uno. Esto significa también que a lo mejor en esa tupla, no lo sé, puedo poner más valores. ¿Vale? Es decir, él le pasa toda la tupla a la función. Que la tupla está compuesta de varios elementos, el primero, el segundo y el tercero. ¿Lo veis? Esto mismo se puede hacer de forma vertical con vstack. ¿Veis? Con vstack yo puedo meter debajo los elementos. ¿De acuerdo?
Recordad, reshape, append, hstack, vstack, ¿vale? Entonces, yo esta matriz puedo hacer, bueno, pues que la matriz sea vstack de la matriz, pero hay que ponerlo en una tupla, recordadlo. La matriz y debajo quiero poner, yo qué sé, y la i al cuadrado, por ejemplo. Cierro la tupla y cierro la llamada a la función. ¿Está clara la idea? ¿Vale? Y si ejecutamos ahora este código y llamo a la matriz, pues nos ha creado una matriz con i y su cuadrado, ¿lo veis? ¿Está claro? Vale. ¿Qué más podemos ver? Habíamos quedado lo de las funciones, ¿no? Vale. Perdón, la representación gráfica, ¿os acordáis? Una pregunta. Sí. El bucle este for tiene inicialización, que es el primer componente del rango, luego cuando acabamos, que es el segundo componente, pero suma solo. O sea, lo de i++ que ponemos No, en claro, C, lo que hace esto es recorrer estos elementos. claro, no Esto- es lo mismo. Bueno, es lo mismo que en MATLAB. Esto, ¿vale? En MATLAB lo haríamos así. Haríamos for i igual a, bueno, si quiero hacer exacto lo mismo, ¿vale? Del 2 al 24. 2 a 24. En MATLAB también lo haces así, no pones el más. Ya, pero, bueno, está más limitado, pero vale. Plan, no sé, en el otro había una condición, todo eso. Que ¿Qué dices? sí, en C, claro, tienes lo de la condición y todo eso, que no tiene que ser siempre. Casi siempre se usa este método. Entonces es lo mismo, pero a veces viene bien hacerlo de otra manera. Sí, ir para atrás, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. No, Muy pero bien. justo ir para atrás, pero si a lo en mejor te quieres salir del bucle por otra cosa. En MATLAB también lo tienes, imagínate. Si tú dices del 2 al 24, vas así. Si tú quieres ir del revés, tú en MATLAB pones del 24 de menos 1, o sea, yendo hacia atrás, cada vez le resto 1, o 2, o cada vez le resto 2, ¿vale? Y voy hacia abajo, 24, 22, 20, ¿vale? ¿Está clara esa idea? Inicio, fin y cuánto incremento o decremento. ¿Y en Python se puede? Sí. En Python el comando range tiene un start, un stop y un incremento también. Yo no me lo sé. Fíjate, range, start, stop y step, lo mismo. Es decir, yo puedo empezar en el 25, acabar en el 2 y con un step de menos 2. Si yo ejecuto esto, fíjate, 25, 23, 21, tal. ¿Lo veis? Vale. Sí, solo con estos tres comandos es casi igual de versátil que... ¿Y tiene un break? Sí, pero no es recomendable. O sea, simplemente en vez de un break, pues no sé, no hacer las cosas y ya está. O si no, para eso hace un while. ¿Un while? ¿Y cómo se hace un while? Un while aquí, pues no sé, imagínate una variable t igual a 4 y decimos while t, mientras la p sea menor que 1, que haga lo siguiente. T igual a t menos 1 y print t, ¿no? Imagínate. Vale. Pues, bueno, Sí, lo que while no tiene ningún misterio. va a Vale. quedar aquí abajo. ¿Vale? ¿Lo habéis seguido todos bien? Sí. Pues, a ver qué más. Es que ahora quedan 3 minutos para el descanso, pensando que da tiempo a ver en 3 minutos. Tengo otra pregunta. Ah, mejor. ¿Cómo se hace una inversa? La matriz inversa. Sí. Muy bien. Vale, ahí empiezan las movidas. En Python, yo he empezado explicando
librería NumPy. Pero realmente hay otra que se llama, que también hay que usar mucho y la vamos a usar, que se llama Python científico. Que aquí es realmente donde están las operaciones. NumPy es el tratamiento de números, de grandes listas de números y tal, más eficiente. Lo que simplemente significa que todo lo que vas a generar aquí son números. Pero para hacer operaciones matemáticas y eso también está esta de aquí, SciPy. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la matriz que habíamos creado, no, B, no. B, podríamos buscar a ver si tiene inversa. Y fíjate que no lo tiene, ¿no? O, por ejemplo, cuando hemos hecho NumPy, podríamos buscar a ver si NumPy tiene la inversa. Tiene invert. No sé si... que parece que sí que nos la ha invertido. Vamos a comprobarlo. B arroba por numpy.invert B da la identidad. No. No. ¿Lo has visto? Hmm. Esto no es. Entonces, eso está en SciPy y el comando se llama, dentro de SciPy, linear álgebra, linalg, creo que es, y luego inversa. Creo que es esto, luego. Bueno, SciPy. No me lo sé de memoria todo, ¿sabes? A ver, o es con la inversa, perdón. A ver. ¿Tampoco? Es que no me sé de todos los comandos de... Un momento. Está dentro de una librería. Perdón, no está en SciPy, está en NumPy como estábamos trabajando. Y es numpy.linalg, lo que estaba haciendo, pero me estaba colando de... Estaba diciendo que lo de SciPy porque por lo que sea me he colado, porque no tengo memoria infinita, y era en NumPy. Eso que estaba intentando yo antes aquí. Vale. Entonces, esto sí que multiplicado por B te va a dar la identidad, ¿lo ves? Claro, es numérico, no es exacto ni simbólico. Entonces, fíjate que te da 8 por 10 a la menos 16 el elemento de fuera de la diagonal, ¿lo ves? Sí. ¿Vale? Pues, Esto se complica mucho, ¿no? Si tienes que saber en qué librería está cada operación o cada cosa. bueno, se complica, pero te abre las puertas de que todo existe. En MATLAB el problema es que cada paquete con cada comando lo pagas con una licencia de 3.000 euros. Esa es la gran diferencia. Entonces, Hostia. depende de la herramienta concreta. Sin embargo, con esto todo está disponible. Aquí tiras mucho de la documentación de Python, foros, y tú buscas una instrucción y, bueno, en fin, y te van saliendo o bien entrando en las librerías concretas o bien en foros, preguntas y respuestas que la gente ha ido poniendo, vas descubriendo comandos. Tú al final te haces con tus comandos e intentas converger a, digamos, librerías lo más estándar posible y que no sea una librería que lleva 2 meses activa de un friki que ha descubierto no sé qué. Eso hay que evitarlo al máximo. Hay que ir siempre a las librerías más estándar, ¿vale? Que son las que vamos a ver juntos. Descubrir las que queráis que hacen cosas. Pero hay que intentar siempre ir a las estándar porque son más robustas, tienen muchos desarrolladores por todo el mundo que van comentando los errores que ven y lo van corrigiendo. ¿Me seguís? Sí. Vale. Bueno, hacemos un descanso y volvemos en, ¿cuánto era? ¿30 minutos o 15 el descanso? 30. Vale, pues paramos y volvemos en 30 minutos, chicos. Sí. Vale. Vale. ¿Lo habéis seguido todos? ¿Bien? Sí. Sí. Sí, bastante bien, sí. Sí, pero ¿subirás algo de todo esto que has explicado al aula? Vamos a ir trabajando juntos. No tengo material, digamos, didáctico más que las transparencias de estas que os enseñaba antes. Esas están genial. Yo por lo Vale, que estoy viendo. para ver lo de los tamaños, aunque sea. Luego,
Sí, no sé, las he actualizado ya. Luego tenemos otros comandos que utilizar, pero que los tenemos ya en las transparencias. Si no me he olvidado de actualizarlas, creo que aquí lo tenemos ya, lo que vamos a usar de Python cuando llegue el momento. Yo creo que lo he puesto ya, si no me olvido. Ah, pues no las he actualizado. Bueno, lo actualizaré en breve, que aquí... Sí, no las he actualizado. No las he actualizado porque las he hecho esta semana. Que hay los comandos de Python así más complicados que vamos a utilizar van a estar aquí. ¿Vale? Y lo que os decía, que también como esto... bueno, por lo que comentamos en su día, porque ha llegado lo del estado de alarma y tal, es más nuevo. No tengo todo el material a lo mejor tan riguroso como en los otros temas que hemos visto, pero a cambio tenéis la grabación está disponible para poderlo volver a ver y cuando queráis recordar algo. ¿Vale? Vale. Entiendo que os pueda preocupar que no esté tan ordenado como otras veces, pero bueno, estar de un formato u otro está. ¿Vale? Vale.